Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Evaluación y Tratamiento del Dolor en Cuidados Paliativos. Mi nombre es Ignacio Torres, soy médico clínico especialista en cuidados paliativos y dolor y los acompañaré en esta primera introducción. Si bien existen diversas definiciones, todas coinciden en apuntar que el dolor es una experiencia subjetiva, desagradable y que tiene como fin una función protectora contra un daño real o potencial sobre el organismo. Al ser subjetiva, cada paciente la vive y la experimenta de una manera particular y personal. Aunque en cuidados paliativos no trabajamos solamente con enfermedades oncológicas, al hablar de estas, el dolor es el síntoma por excelencia, presentándolo hasta un 30% de los pacientes al momento del diagnóstico, aumentando considerablemente este porcentaje durante el transcurso de la enfermedad. Y si bien hay algunos tumores que presentan mayor incidencia de dolor, cualquiera lo puede presentar. Existen diversos elementos que mejoran la percepción del paciente hacia el dolor, aumentando su umbral. Entre ellos podemos contar el descanso nocturno, el reposo en cama, el apoyo familiar, la contención, la disminución de la ansiedad, la mejoría en el estado de ánimo y el aumento de la autoestima. Así también existen diversos elementos que empeoran o disminuyen el umbral del dolor, haciendo que el paciente lo perciba con mayor facilidad. Entre ellos contamos el insomnio, la incomodidad, la ansiedad, el miedo, la depresión, el aburrimiento, el aislamiento y el abandono social. Al evaluar clínicamente el dolor, debemos recordar la mnemotecnia Alicia, donde la A hace referencia a la aparición, ya sea esta en forma brusca, en forma aguda o en forma progresiva. La L, la localización del dolor. La I, la intensidad, siendo esto de vital importancia para el tratamiento. La C, las características, ya que cada dolor presenta determinados ítems o determinadas circunstancias que lo caracterizan. La segunda I hace referencia a la irradiación y la A los atenuantes o exacerbantes del dolor. Una primera aproximación a la clasificación del dolor es dividirlo según su duración. Por lo tanto, tendremos el dolor de tipo agudo, que es aquel que dura menos de 3 semanas y tiene una función netamente protectora. El dolor crónico, en cambio, que muchos consideran una entidad patológica en sí misma, es aquel que dura más de 6 semanas y pierde su función protectora para volverse una molestia o una carga particular. El dolor irruptivo es aquel que aparece en forma incidental o cuando la medicación no es suficiente para alcanzar la próxima dosis. Al intentar clasificar el dolor según la intensidad, debemos recordar que este es una sensación subjetiva. Por lo tanto, deberemos valernos de distintos instrumentos ideados para poder objetivar esta sensación. Para ello, contamos con diversas escalas. Una de ellas es la escala visual numérica, donde el paciente puede señalar en una regla que va marcada del 0 al 10, donde 0 es el estado sin dolor y 10 el dolor más insoportable que el paciente haya sentido, cuál es el valor que él considera en este momento. Para pacientes analfabetos o para niños, existen escalas similares, llamadas escalas visuales analógicas, donde puede señalar según las diversas caras que se presentan, como podemos ver en esta imagen, cara sonriente, donde es el estado sin dolor, o cara con llanto, donde es el dolor más insoportable que ha sentido. Según esta clasificación, podremos dividir al dolor en leve cuando en la escala visual va del 1 al 3, moderado cuando el paciente lo indica entre un 4, 5 o 6 y severo cuando lo indica por encima de 7. Esto guiará las pautas del tratamiento según la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Una última clasificación nos permite dividir al dolor según su fisiopatología, siendo este nociceptivo cuando se origina en alguna estructura corporal, ya sea una estructura hueca, como puede ser una víscera, o una estructura sólida, como puede ser un músculo, un hueso, un tendón.
Otra clasificación es la de dolor neuropático, cuando el origen está en las estructuras que transmiten la sensación del dolor, y mixto, cuando hay una mezcla de las dos fisiopatologías. Existen algunos principios generales o algunas pautas de tratamiento cuando uno inicia el manejo del dolor. Primero que nada, identificar el origen del dolor y, de ser posible, su fisiopatología. Recordar siempre que el tratamiento es multimodal, esto es, no solamente farmacológico, existen otros elementos, otras pautas que nos permiten ayudar a mejorar la sensación del dolor. Siempre intentar lograr el descanso nocturno, recordar que el insomnio empeora el dolor, disminuyendo el umbral, y el sueño y el reposo lo mejoran. Nunca utilizar placebos. Recordar que al ser el dolor una sensación subjetiva, debemos creer en lo que el paciente está sintiendo, porque solo él sabe lo que está padeciendo. La analgesia siempre es pautada, siempre es reglada, nunca a demanda. Si damos medicación cuando el paciente ya está con dolor, estamos llegando tarde. La idea siempre es dar medicación para que no duela, no dar medicación para disminuir solamente el dolor. De ser posible, utilizar siempre la vía oral. Recién cuando el paciente no pueda ingerir por boca, pensar en vías alternativas de administración de analgésicos. Recordar que todos los medicamentos tienen efectos secundarios y efectos adversos, y hay que tenerlos en cuenta a la hora de medicar a un paciente. La evaluación del mismo, por lo tanto, debe ser periódica, para evaluar si ha mejorado el dolor o ha empeorado y si ha aparecido o no algún efecto secundario. Y siempre, como pauta de tratamiento, la información al paciente y a la familia es fundamental. Deben conocer tanto los efectos secundarios como los efectos adversos posibles, estar atentos a cualquier modificación y siempre consultar con el profesional.